Una vez tenemos ya hecho el diseño entidad de interrelación, el modelo ER, deberíamos hacer el paso a modelo relacional, ¿vale? El paso del ER al MR. Bueno, esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace? Mirad, se aplica el sentido común, ahora lo veremos en la explicación, ¿vale? Ese sentido común también uno se puede abstraer y dará lugar a unas reglas que, si las aplicas, tampoco te equivocarás nunca, pero son muy fáciles de deducir e implementar. O sea que si se entiende, mucho mejor. ¿Vale? Las reglas se pueden resumir en las siguientes. Las entidades pasan a ser tablas, algo de mucho sentido común. Ya la entidad tenía pinta de tabla y muchos de vosotros la confundíais y hablabais de tablas. Pues bueno, pues ahora es una entidad, es una tabla. Entonces, aquí lo pongo en pequeñito, pero digo, los atributos de la entidad serán las columnas de la tabla, el identificador de la entidad será la clave primaria. Vale, eso por una parte. Y después, ¿qué pasa con las interrelaciones o los rombos? Bueno, pues las interrelaciones, los rombos, pasan a ser o foreign keys o crean una tabla nueva, ¿vale? Dependiendo de las cardinalidades y del caso. Entonces, será, o sea, la interrelación será una foreign key únicamente sin crear tabla cuando tengamos la 1.1 o la 1n. Y entonces la foreign key pasará a una de las tablas, ya lo veremos, a cuál de ellas. Y en el caso de nm o ternaria, o sea, cuando sea binaria de n multiplicidad n a m o la ternaria sea de la cardinalidad que sea, crearemos una tabla nueva. ¿De acuerdo? Pues aquí pongo, dependiendo de las cardinalidades, se hace una cosa o la otra. Repito, algo rápido. Entidades pasan a ser tablas y los rombos serán o foreign keys o tabla nueva. Vale. Vamos a ver ejemplos concretos con las binarias y en este vídeo miraremos las binarias. Mirad. Aquí tenemos un caso 1 a 1 que sería que a los empleados se le asignan coches de empresa, ¿vale? Dado un empleado se le asignaba un coche, dado un coche se le asigna, bueno, un coche se le asigna a un empleado. Está bien entender lo que nos dice el diagrama, pero es independiente, o sea, para pasar al modelo relacional, aunque no entiendas de qué va el diagrama, se hace de un modo mecánico. Mirad, empleados dará lugar a una tabla, porque es una entidad. Aquí tengo una tabla, la tabla empleados. Coche de empresa da lugar a una tabla, la tabla coche de empresa. Vale. Y ahora, ¿qué pasa con el rombo? Bueno, como es 1 a 1, no da lugar a una tabla nueva y nos podemos espabilar con estas dos tablas. Y fijaros, dado que un empleado se le puede asignar un coche de empresa, yo en la tabla empleados podría poner el atributo coche, sabiendo que sería el coche de ese empleado. Entonces, pasaría la primary key de coche, por así decirlo, pasaría, digamos, a este lado para ser en este caso una FK. Entonces, en este caso es una FK. Cuando digo que pasaría a este lado, pues que aquí tendremos para cada empleado su coche o el coche asignado, y entonces lo representaríamos así, tabla, aquí tendríamos la otra tabla, y aquí si ponemos de ese empleado el coche que tiene, pues eso será una FK que apuntará a la primary de esta. Vale. Por el contrario, como es 1-1, también podemos interpretarlo que dado un coche de empresa, se le asigna a un empleado. Entonces, tal y como hemos dicho, tenemos otra opción, hay dos opciones, tenemos las dos tablas, y aquí en coche de empresa lo que podríamos poner es el empleado, atributo empleado, que será una clave foránea. Hemos pasado la primary key de esta, por así decirlo, a este lado como una clave foránea únicamente. En coches de empresa, evidentemente, su ID es coche de empresa, pero aquí es una FK que apuntaría a la primaria. ¿Vale? Bueno, pues eso que hemos dicho aquí, lo que tengo aquí al lado, ¿vale? Y entonces tenemos las dos opciones. Las tablas que pasan empleado y coches de empresa, cada una con sus atributos. En este caso hemos pasado la foreign key de empleado, o sea, dado un coche de empresa, quiero saber qué empleado es el que se lo ha asignado, y esto es una FK que apuntaría a empleados, a la primary key.
¿De acuerdo? Se me ha olvidado decir, estaba puesto escrito en la anterior, pero ahora lo miramos, que cuando tenemos un atributo de la interrelación, la fecha de asignación de un coche a un empleado, como no se crea tabla nueva, tiene que pasar a una de ellas. Entonces se pasa a la tabla donde hemos puesto la foreign key. En este caso, fecha de asignación también iría aquí con el empleado. Luego hablaré de las cardinalidades. La otra opción, la opción 2, es la que hemos dicho. Tenemos las mismas tablas empleados y coches de empresa, ¿vale? Pero hemos pasado la primary key del coche, en este caso le hemos llamado coche, pero como aquí es la matrícula, ¿vale? Pues se supone que en el atributo coche que tenemos aquí hay matrículas, porque está apuntando a la primary key, lo que le hemos llamado con otro nombre. Simplemente porque en empleados, si pongo la palabra matrícula, no da idea de que es la matrícula de un coche, probablemente. Entonces eso es el coche. En coches de empresa, como hablamos de la tabla coche, sí que tiene sentido que la primary key sea de matrícula. Bueno, pues lo que hemos dicho, como un empleado tiene un coche, lo podríamos poner aquí. Vale, ¿cuál de las dos opciones es mejor? Bueno, en principio es indiferente, en principio las dos son correctas. Pero yo, si tuviera que decir alguna, me decantaría por la opción 1, básicamente por cardinalidades. Mirad, porque dado un empleado, puede que no se le asigne en coche de empresa, ¿vale? Entonces, si eso ocurre, aquí tendría empleados y en coche tendría muchos de ellos con el valor null en este atributo, digamos, de su coche. Sin embargo, como dado un coche de empresa, ese coche se le asigna sí o sí a un empleado, pues en la opción 1, dado un coche de empresa, empleado nunca va a ser null, ¿vale? Y lo tendremos aquí siempre. Pero la información está en las dos opciones, ambas son viables y factibles. Vale, lo que he dicho antes, que aquí teníamos también que los atributos de la interrelación en el rombo se van con la FK o cuando aparezca una nueva tabla se irán con la nueva tabla. Vale. Cardinalidades. Fijaos en el modelo relacional. Ahora son tablas, pero se discute la cardinalidad igual que teníamos en el modelo R. Lo que aquí hacíamos bolitas, que era una instancia, y con cuántas estaba con la otra entidad. O sea, una instancia con cuántas estaba relacionada de la otra entidad. Aquí lo que pensamos, ya que son tablas, pensamos en filas. Es decir, cogemos una fila, cogemos una instancia de esta tabla, es coger una fila. Entonces, por ejemplo, si yo cojo un empleado, sería una fila de un empleado, cojo un empleado y digo, ese empleado se le ha asignado ¿cuántos? Pues 0, como dice el modelo R, 0 o un coche, pues pondríamos 0 o 1. En sentido contrario, la de arriba, cogemos de aquí una fila, es decir, cogemos un coche de empresa y digo, esa fila, ese coche de empresa, ha sido asignado a ¿cuántos empleados? Pues como se ha asignado seguro, como mínimo, a un empleado de máximo, pues lo pondríamos así. ¿Vale? Si cogemos la opción 2, la discusión es la misma y las cardinalidades quedan iguales. Solo un pequeño detalle, las cardinalidades, también hay diagramas que las representan así, ¿vale? Lo he puesto de esta manera para que veáis. Si observáis, hay una diferencia sutil entre aquí y aquí, porque hay líneas, o sea, hay muchos diagramas que los ponen las cardinalidades de esta manera. Se llama nomenclatura patas de gallo o de oracle. Entonces, en la misma línea va incluida lo que sería la cardinalidad mínima y máxima. Si veis aquí, son como dos patitas en paralelo que indican el 1, 1, y esta que es 0, 1, lo ponen de esta manera, como si fuera una bolita y un 1, eso sería 0 o 1. ¿Vale? Si fuera, por ejemplo, 0 o muchos, sería así, se pondría así el 0 y luego una especie de pata de gallo, por eso se llama pata de gallo, porque cuando el muchos se pone, digamos, como con 3. Eso lo veréis en las líneas. Vale, simplemente era esa mención, pero nosotros, digamos, lo haremos siempre como hemos hecho las otras, poniendo, digamos, los números, mínimo y máximo, y ya está. Bien, eso sería con el caso 1.1. Fijaos, ahora vamos a mirar el caso siguiente, que sería el 1n. ¿Por qué decía que era importante el sentido común? Pues mirad, ya que hemos discutido el 1 a 1,
Ahora pasa lo siguiente. Por cardinalidades sabemos que dado un empleado, este trabaja solo en un departamento, ¿vale? Pero dado un departamento concreto, en ese departamento pueden tener muchos empleados. Entonces, lo que antes hemos dicho que podía pasar la foreign key a cualquiera de los dos lados, ahora no puede ocurrir. Ahora está obligado a pasar a uno de ellos, y al que tiene que pasar es al de sentido común. Como no es NAM, no creamos tabla nueva. Es decir, tendremos la tabla empleados, tendremos la tabla departamentos, y ahora por sentido común. Aquí tenemos empleados, pongo la E de empleados, aquí tengo la D de departamentos, y decimos, ¿verdad que dado un empleado, el empleado trabaja solo en un departamento? Entonces, si paso la primary key a este lado como el departamento, claro, aquí esta columna, perdón, este atributo, esta columna, sí, cuando sea una tabla, este atributo, para cada empleado va a tener solo un valor, lo cual es correcto. Entonces, yo lo que haría sería pasar aquí la FK y que apunta a la primary key de departamento. En sentido contrario, fijaos lo que ocurriría. Yo tendría dos tablas, la tabla empleado, la tabla departamento, ponemos aquí una E como la tabla y aquí de departamento, y hemos dicho, si pasamos la primary key, por así decirlo, a esta, diríamos, en un departamento tendríamos los empleados que trabajan en él, pero aquí tenemos el problema. Si tengo el atributo para un departamento que sea empleados, dado un departamento, o sea, dado una fila, un departamento concreto, tendré que poner todos los n empleados que trabajan en él y sería multivaluado, y eso no se puede permitir. Entonces, la regla que tendréis que aplicar, el sentido común ya os dice que tiene que ir, la primary key pasaría, digamos, de este lado a este, y la foreign key estaría en este lado, y en empleados tendríamos el código de departamento, ¿vale? Entonces siempre se dice que la foreign key, yo siempre decía que pasa al lado de la n, pero mejor es decirlo, ya lo veréis por qué, que pasa al lado contrario del 1. Es decir, si el 1 está aquí, el lado contrario del 1 sería este, pues la foreign key pasaría a este lado y aquí se pondría el código de departamento. Si miramos el diagrama como queda, ¿vale? Pues tenemos lo siguiente, ¿vale? Aquí tenemos el R, aquí su correspondiente modelo relacional. Fijaos, no hace falta una tabla nueva, tenemos dos tablas, empleados y departamentos. Y en empleados hemos pasado la primary key de él a esta como una foreign key únicamente, entonces tenemos que para cada empleado quiero saber su departamento, el departamento en el que está. ¿De acuerdo? Y eso es lo correcto. Si lo hubiéramos querido intentar hacer de la otra forma, pues fijaos que habríamos pasado para un departamento en qué empleados tiene, pero aquí le digo que la mayor parte de esas veces será multievaluada y por eso he tachado diciendo esto no es factible hacerlo de esta manera. Es decir, en el 1n está determinado por cardinalidades la tabla a la que tiene que pasar la clave foránea, o sea, la primaria de uno pasa como foránea en la otra y allí es un atributo más. ¿De acuerdo? Esto sería en el 1R. Cardinalidades, pues igual que antes. Como dado un empleado trabaja en uno o un departamento, aquí sería dado una fila, un empleado concreto de esta fila, sigue siendo un empleado, dado un empleado, ese empleado tiene que estar por fuerza en un departamento como mínimo y uno como máximo, lo ponemos así. Y aquí sería dado un departamento, una fila de un departamento, pero cogiendo un departamento concreto de esta tabla, en ese departamento pueden trabajar 0 o muchos empleados, que esa es la cardinalidad. Bien, por último, y muy importante, tenemos la cardinalidad NAM, ¿vale? Esta NAM que teníamos como ejemplo que los alumnos cursaban muchas asignaturas y una asignatura era cursada por muchos alumnos. Bien, ya podéis intuir el problema. Cuando yo tenga una tabla en alumnos, tendré la tabla alumnos y tendré la tabla asignaturas, resulta que ¿a dónde paso la foreign key?
Si aquí pongo, dado un alumno, pongo o sea, paso, digamos, la PK de la asignatura a alumno, y aquí digo el alumno, pongo las asignaturas que hace, pero como un alumno hace muchas asignaturas, esto sería multievaluado y no se puede hacer, no puedo pasar aquí. Si lo quiero pasar al lado contrario, tengo otro tanto de lo mismo. Si pongo aquí, dado una asignatura, y pongo aquí los alumnos, y pongo el atributo alumnos que la cursan, claro, para una asignatura concreta los alumnos son muchos, entonces sería multievaluada, tampoco puedo hacerla. La solución es crear una tabla nueva, ¿vale? Y esta tabla nueva lo que tiene que tener es la primary key de esta y la primary key de esta, que pasan a esta como una pareja para hacer las parejas, porque acordaos que en el rombo teníamos las parejas. Pues eso, la tabla nueva tendrá la pareja de las dos claves primarias y ambas serán foránea de la correspondiente. Es decir, se verá más claro si ponemos aquí el diagrama que da lugar. Fijaos. Los alumnos que cursan las asignaturas, aquí, no cabía todo, pero lo ponemos así, lo ponemos mejor que se vea en grande. La tabla alumnos, la tabla asignaturas y la tabla que aparece en el medio sería, bueno, le he llamado matrículas porque para mí como nombre de tabla me gusta y representaría pues qué alumno, qué asignatura hace, pero se podría, hay muchas herramientas que se hacen automáticas y todo eso, que al nombre de la tabla de en medio le pone la concatenación de los nombres, a esa le llamaría alumno asignaturas, por ejemplo, aquí se le llamaría alumno asignatura. Bueno, en cualquier caso, lo que tiene esta es el alumno, que es una FK, por eso está aquí señalando a esta, y la asignatura, la pareja que apunta a esta otra. La clave primaria de esta MAN tiene que ser, por eso he puesto solo la palabra PK, no he puesto PK1 y PK2 porque no son dos claves primarias diferentes, forma parte de la misma, es compuesta, por eso pongo la misma letra PK, ¿vale? Para indicar que es compuesta de dos. Sin embargo, como FKs tienen dos FKs, aquí tendría la FK1 que va a la primaria de esta y la FK2, que es esta de aquí, que va a la primaria de esta. Mirad que tengo también los atributos que tenía el de nota y número de convocatorias que estaban en el rombo, pues como el rombo ha dado lugar a una tabla, esos atributos se quedan en la tabla, es decir, lo que he puesto aquí, la nota y el número de convocatorias son dos atributos más de la tabla del medio que ha aparecido matrículas, ¿vale? Y ahora una cosita, una novedad con el tema de las cardinalidades. Mirad, en el modelo ER puede haber cardinalidades NAM entre dos entidades, es decir, estas dos entidades tienen una cardinalidad NAM. Pero cuando hacemos el modelo relacional de esto, ya que aparece aquí una tabla en medio, precisamente por esas cardinalidades, tengo una tabla en medio, cuando nosotros hacemos las cardinalidades entre esta tabla de aquí y esta otra tabla de aquí y esta, ya no son NAM, fijaos. O sea, es decir, en el modelo relacional no existen cardinalidades NAM. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un alumno concreto, una fila, y digo, ese alumno concreto puede tener muchas matrículas, evidentemente aquí sería una N, muy bien, ¿vale? Pero en sentido contrario sería, dada una matrícula, o sea, dada una instancia de lo que antes era el rombo, o sea, dada una pareja alumno, asignatura concreta, una fila, alumno, voy a poner un alumno concreto, el alumno 2, y la asignatura, pues el módulo 3, ¿vale? Eso sería una pareja concreta de aquí, una fila. Entonces, esta fila, digamos, ¿a cuántos alumnos se refiere esta? Se refiere solo a un alumno, por eso he puesto que en sentido contrario, dada una matrícula de una alumno asignatura, se refiere solo a uno y un alumno. Entonces, esta pasa a ser la que era antes NAM a nivel dos entidades, cuando pasamos a tabla, al ponerse la tabla en medio, sí que aparecen las cardinalidades múltiples aquí, aquí aparecerá la N y lo que antes era M, pues aparece aquí
Lo que pongo otra vez la letra n porque como son entre diferentes tablas puedo utilizar la misma letra, ¿vale? Pero lo que es el m aparece a este lado, pero al otro lado aparece siempre un 1, ¿vale? Muy bien, pues ya digo, en el fondo es mucho rato para ilustrar las cosas, pero las reglas que hemos dicho eran estas de aquí, las que hemos aplicado, en las que son, bueno, entidades a tabla ya está visto, clarísimo, y lo otro, las que son 1, 1 y 1n, no hace falta tabla nueva y hay que pasar la foreign key, ¿a dónde? Pues se pasa al lado contrario del 1, ¿vale? La regla sería esa, se pasa al lado contrario del 1. Se crea una tabla nueva cuando sea n a m o luego ya veremos ternarias. Y la regla eso del contrario al 1, fijaos que va bien para todo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando digo paso la foreign key al lado contrario al 1, y claro, contrario al 1 puede ser o a este, o contrario al 1 puede ser al otro. Entonces teníamos las dos opciones. Muy bien. En este caso, el lado contrario al 1 sería, si este es el 1, el contrario al 1 pasa a eso, o sea que la foreign key pasa a este lado. Y en este de aquí, el lado contrario al 1 es ninguno, porque no hay ningún 1, es por eso mismo la NAM no pasaría a uno de los dos lados, sino que se crea tabla nueva. Y lo que hemos dicho, y esa tabla debe tener las dos claves primarias de cada uno de ellos, más los atributos que tuviera la interrelación, y la clave primaria de la tabla que se forma en el medio es compuesta de ambas, porque al ser NAM necesita las dos para poder identificarse. ¿De acuerdo? Una vez sabemos esas tres posibilidades en las binarias, pues bueno, cualquier diagrama que tenga este tipo de cosas se puede hacer. Por ejemplo, fijaos, este de aquí, ¿vale? Hemos puesto empleados y proyectos y dos interrelaciones, una M a N y otra 1 a 1. Pues yo así, a bote pronto ya diría, lo que tengo que hacer es poner primero la tabla empleados, ¿vale? Tabla empleados. Poner la tabla proyectos. Muy bien, ya tenemos las dos tablas. Y ahora ir en interrelación a interrelación para ver qué pasa. ¿Qué pasa con la interrelación? Es jefe de. Como es 1 a 1, esta interrelación no dará lugar a tabla nueva y entonces he de pasar o dado el empleado el proyecto del que es jefe, porque eso era el empleado es jefe de proyectos, dado el empleado el proyecto del que es jefe, o dado un proyecto el empleado que es su jefe. Claro, como la mayor parte de empleados no van a ser jefe de proyectos, yo quizás lo pasaría aquí en proyecto, pasaría, digamos, cuál es su jefe, tiene más sentido. Con eso ya habríamos hecho, o sea, voy a tachar esto porque tengo el empleado ya puesto, esto porque ya lo he pasado, y esta porque aquí habría pasado la foreign key de aquí a aquí, ¿vale? Y luego, el participan, al ser MAN, hay tabla nueva, pondríamos aquí una tabla en medio, y aquí sería el atributo de empleado y el proyecto porque participa, entonces tendríamos las dos con clave foránea aquí y allá y estaría pasado. Es decir, solo hay que preocuparse de ir pasando entidad a entidad, primero tenerlas todas y luego interrelación a interrelación ir poniendo lo que ha pasado. Fijaos que quedaría este tipo de diagrama, lo ponemos así, ¿vale? Aquí la tabla del medio es la de participan, pues, y además hay una fecha de asignación, pues la tabla del medio sería, le he llamado empleado proyecto, como es el empleado que trabaja en proyecto. La clave primaria es compuesta de empleado y proyecto, y como foreign key, empleado es foreign key de empleado y proyecto es foreign key de proyecto. Esto sería el rombo de participan. Y además la fecha de asignación, que lo tengo aquí, que es un atributo de esta, pues ha pasado aquí como un atributo más, ¿vale? Eso sería esta de aquí. Y ahora el hecho de ser jefe, que es esta de aquí, pues lo que he puesto es que dado el proyecto, le he pasado la foreign key del jefe y esta apunta a la primaria que es el empleado, igual que apuntaba la de empleado que estaba asignado al proyecto, pero quedaría este diagrama.
¿vale? O sea, lo pongo aquí para que lo veáis más claro. Si hacéis una pausa o algo, lo podéis ver que esto de aquí, este modelo R, corresponde con ese modelo relacional, siguiendo las reglas que os he explicado sobre las foreign keys. Y cardinalidades, pues si lo queréis mirar, la de es jefe, esta de aquí, sería esta de aquí, espera que está un poco puesta, vamos a ponerla mejor para que lo veáis, esta de aquí que es 1 a 1, pues dado un empleado es jefe de cuántos proyectos, hemos dicho de 1, pues sería 0 o 1, o sea, o 0 o ninguno o 1, y aquí, dado un proyecto concreto, tiene como jefe cuántos, pues a 1 como mínimo, tiene que tener un jefe y a 1 como máximo, que es lo que decíamos aquí. Esta sería, de esta interrelación, como quedan las cardinalidades en el modelo relacional. Y la otra MAN, lo mismo que hemos dicho, era MN, fijaos, era MN aquí en el diagrama ER, pero al poner una tabla en medio, precisamente al poner la tabla en medio ya hemos quitado esa MAN para que ahora desde la tabla a cada lado sería, dado un empleado como participa en N proyectos, ese N aparece a este lado de esta interrelación. O sea, el hecho de que un empleado participe en N proyectos, en la línea está aquí con la tabla del medio. Eso aquí sería esa N. Y ahora, cogiendo un empleado proyecto concreto, es decir, un empleado concreto de un proyecto, claro, ese empleado de ese proyecto, asignado a ese proyecto, está asociado solo a un empleado, y como mínimo a uno. ¿Vale? Y la otra parte, que yo cuando cojo aquí, lo pongo en azul, cuando cojo un proyecto y digo, en ese proyecto participan muchos empleados, pues sería que yo cuando cojo un proyecto, en ese proyecto participan muchos empleados, pues sería el equivalente aquí a poner esa M. Lo que ya digo, he puesto una N porque como es una línea que está al otro lado, pues no hay confusión entre ambas. ¿Vale? Y ya está, y aquí lo mismo, dado un empleado proyecto, ese empleado proyecto estaría solo asignado a un proyecto. ¿Vale? Y así quedan las cardinalidades. Bueno, este vídeo me ha quedado, supongo, ahora lo miraré un poquitín más largo de lo que yo quería. Lo podría partir en dos, pero son básicamente ejemplos para que tengáis claro cómo se pasan las binarias del modelo ER al modelo relacional con muchos ejemplos.